Muchos creen que el libro de Apocalipsis es solo un conjunto de profecías aterradoras, reservado para eruditos o para ser evitado por completo en las iglesias. Pero, ¿y si te dijera que esconde un mensaje cuidadosamente revelado por Dios, no para atemorizar, sino para despertar? Un mensaje que fue escrito en símbolos, códigos e imágenes, no para confundir, sino para proteger, y que fue dirigido directamente al pueblo de Dios. Pero, sorprendentemente, la mayoría jamás entendió. Lo que Juan vio en la isla de Patmos no era solo una visión sobre el fin del mundo, sino un mapa espiritual detallado que expone el corazón humano, confronta sistemas de poder y revela al Cristo glorificado en su forma más majestuosa. Y por más desconcertante que parezca, gran parte de esta revelación ha sido ignorada o suavizada a lo largo de los siglos por quienes debieron explicarla con claridad. Entonces, ¿por qué tantos evitan este libro o lo tratan como algo inalcanzable? Tal vez porque no solo revela el futuro, sino que expone el presente. Y quien se atreve a abrir estos sellos necesita estar dispuesto a enfrentar la verdad que la religiosidad intentó esconder. Es por eso que, si valoras el tipo de contenido que confronta, profundiza y revela lo que muchos prefieren dejar oculto, este canal fue hecho para ti. Ya suscríbete, porque hay mucho más adelante que nadie jamás te contó. Entre las páginas del último libro de la Biblia encontramos un lenguaje que asusta, fascina y, para muchos, confunde. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, se destaca por usar una simbología rica, densa y enigmática. Pero esta elección literaria no fue un mero recurso artístico o poético. Juan vivía bajo el dominio del Imperio Romano, un régimen opresor que perseguía violentamente a los seguidores de Jesucristo. Al optar por símbolos y figuras, él no solo protegía a sí mismo y a sus lectores, sino que también codificaba un mensaje espiritual profundo que solo los verdaderos discípulos podrían comprender. El Apocalipsis, por lo tanto, no es un libro para amateurs espirituales. Es una revelación dirigida a aquellos que andan en espíritu y en verdad. El uso de imágenes como bestias, dragones, cálices de ira y trompetas apocalípticas no es aleatorio. Cada símbolo lleva capas de significados que se remontan al Antiguo Testamento, así como a las prácticas y políticas de la Roma imperial. Por ejemplo, la figura de la bestia tiene paralelismos evidentes con sistemas políticos opresivos y de adoración forzada, como se menciona en Daniel capítulo 7. El lenguaje simbólico permite que el mensaje sobreviva al tiempo, a la censura y a las limitaciones culturales. Mientras que las palabras literales envejecen, los símbolos continúan hablando, adaptándose a las nuevas realidades espirituales y sociales de cada generación. No son solo adornos literarios, son códigos divinos de revelación. Además de la protección contra persecuciones, la simbología del Apocalipsis actúa como un filtro espiritual. Separa a los que solo leen de la superficie, de los que se sumergen en las profundidades de la revelación. Muchos leen, pero pocos entienden. Esta característica ya había sido abordada por Jesucristo cuando hablaba en parábolas, como se describe en Mateo capítulo 13, versículo 13, donde él afirma que hablaba a través de figuras para que solo aquellos que tenían oídos espirituales comprendieran. De la misma manera, Juan entrega un contenido que, aunque accesible a los ojos, solo se abre verdaderamente al corazón quebrantado y al espíritu sensible a la voz del cielo. También es necesario comprender que el Apocalipsis sigue el patrón de la revelación progresiva. Las visiones no siguen una línea de tiempo tradicional, sino un ritmo que alterna entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo histórico, entre lo que es y lo que ha de venir. La codificación simbólica es esencial para esta estructura, ya que permite que múltiples verdades sean comunicadas simultáneamente.
La misma imagen puede tener un significado para la iglesia primitiva, otro para los cristianos medievales y aún otro para los creyentes de hoy en día. Esto hace del Apocalipsis una obra viva, en constante movimiento, siempre actualizada por la acción del Espíritu. Por lo tanto, la complejidad simbólica del Apocalipsis no es un obstáculo, sino una invitación. Juan no quiso esconder la verdad, sino revelarla de la única manera en que podría ser transmitida a todos los tiempos y lugares sin ser destruida. El mensaje estaba oculto solo para aquellos que no deseaban ver. Aquellos que tienen hambre espiritual y ojos entrenados por el Espíritu Santo encuentran entre líneas del Apocalipsis un mapa de esperanza, justicia y triunfo. Leer el Apocalipsis con el corazón es como encontrar tesoros escondidos en un campo. Hay que excavar, pero la recompensa es eterna. A diferencia de lo que muchos imaginan, el Apocalipsis no fue escrito para ser interpretado por teólogos, líderes religiosos o especialistas en escatología. La revelación dada a Juan tenía como público objetivo a hombres y mujeres comunes, miembros de las iglesias esparcidas por Asia Menor, personas que vivían bajo presión, persecución y miedo. Es importante recordar que el libro se presenta al principio como la revelación de Jesucristo, enviada a sus siervos. Esto indica que el contenido no estaba destinado a un grupo selecto, sino a la comunidad de la fe en su totalidad. Todos los que pertenecen a Cristo deberían recibir y entender el mensaje, pues se refiere directamente a su futuro y a su fidelidad. Juan escribe como pastor, no solo como profeta. No entrega la revelación en tono apocalíptico solo para impresionar, sino para alentar, fortalecer y alinear espiritualmente a los seguidores de Cristo frente al imperio dominante. El objetivo era generar discernimiento, no desesperación. Lo que se estaba revelando no era una profecía para causar miedo, sino un guión de resistencia espiritual frente a las seducciones y presiones del sistema babilónico. Una representación simbólica del espíritu del mundo. Por eso, el verdadero destinatario del mensaje es aquel que eligió seguir al Cordero, incluso cuando eso significa perder comodidad, privilegios o incluso la vida. La repetición de la expresión «el que tiene oídos», oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A lo largo de las cartas, a las 7 iglesias, es un llamado directo a la escucha activa. No se trata de una invitación genérica. Juan está diciendo que, incluso dentro de la iglesia, no todos están escuchando lo que el Espíritu está comunicando. Hay una diferencia entre escuchar y discernir. Muchos asistían a las reuniones, pero pocos captaban la urgencia y el peso de la revelación. Esto plantea una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Estamos hoy entre los que oyen verdaderamente al Espíritu? Las persecuciones sufridas por los cristianos de esa época no eran solo externas. También había amenazas internas, como el enfriamiento de la fe, el compromiso con el pecado y la aceptación de falsas doctrinas. El mensaje del Apocalipsis busca despertar a los creyentes de ese sueño espiritual. Clama por vigilancia, por pureza y por esperanza. Cada detalle fue escrito para tocar el corazón del cristiano común que enfrenta tentaciones, desafíos y confusiones todos los días. Y es justamente esa persona a la que el Señor quiere alcanzar con este mensaje, oculto por capas simbólicas, pero accesible por la fe. El libro del Apocalipsis, entonces, no es un laberinto reservado para estudiosos, sino un espejo colocado ante el pueblo de Dios. Nos muestra quiénes somos realmente, cómo está nuestra fidelidad y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor al Cordero. Aquellos que pertenecen a la Iglesia de Cristo, no a una denominación, sino al cuerpo espiritual vivo, son los verdaderos destinatarios de esta revelación. Y solo ellos podrán descifrar, con la ayuda del Espíritu Santo, la profundidad de todo lo que ha sido escrito. Cuando Juan recibe la orden de escribir a las 7 iglesias de Asia, él no está siendo solo un mensajero postal.
Cada una de aquellas comunidades representa un aspecto espiritual que va mucho más allá de lo que parece a primera vista. Es cierto que aquellas iglesias existían físicamente, esparcidas por las ciudades de Asia Menor, hoy territorio de Turquía. Sin embargo, lo que Jesús reveló a través de las cartas trasciende el contexto geográfico e histórico. Él estaba dibujando un retrato espiritual de la condición de la Iglesia a lo largo de los siglos. Un verdadero diagnóstico profético del cuerpo de Cristo en diferentes tiempos y lugares. Las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, forman una secuencia intencional que revela una progresión espiritual. Éfeso, por ejemplo, representa una iglesia activa, pero que perdió su primer amor. Esmirna muestra una iglesia sufriente, pero fiel. Laodicea, la última de la lista, es una iglesia tibia, acomodada, que piensa ser rica, pero es ciega y desnuda espiritualmente. Se percibe ahí un espejo de las etapas por las que muchas comunidades pasan. Pero no solo eso. Cada iglesia puede estar presente en cualquier época e incluso dentro del mismo cuerpo local. Es como si cada creyente pudiera encontrar en algún momento su propio viaje espiritual reflejado en una de esas cartas. Las palabras de Jesús para estas iglesias no son genéricas. Él conoce sus obras, sus luchas, sus fallas y sus virtudes. Eso revela algo precioso. El Señor anda entre los candelabros, es decir, Él está presente en medio de la iglesia, observando todo. El Apocalipsis capítulo 2 y 3 deja claro que nada pasa desapercibido a los ojos del Señor. Y aún más, cada iglesia recibe una palabra específica, un llamado al arrepentimiento o una promesa de recompensa. Este enfoque personalizado muestra el interés de Cristo en restaurar, purificar y preparar a su novia. Cada carta termina con una promesa al vencedor, como si fuera un llamado a superar las condiciones espirituales adversas descritas anteriormente. El mensaje aquí es claro. No importa en qué etapa espiritual una iglesia o persona esté, todavía hay tiempo de vencer. La gracia está disponible. El arrepentimiento es posible, la restauración puede suceder, pero todo depende de escuchar la voz que habla detrás de la simbología. El problema es que muchas iglesias de hoy no se ven reflejadas en los espejos de estas cartas. Rechazan la corrección y se sienten demasiado cómodas para percibir que están viviendo el mismo escenario de la Odisea. Por lo tanto, las 7 iglesias de Asia son, en realidad, 7 ventanas espirituales abiertas sobre el estado del corazón de la iglesia en todas las eras. Al estudiarlas con atención, el cristiano sincero percibirá que el Apocalipsis está hablando directamente con él, no con un pueblo distante en el tiempo, sino con hombres y mujeres de fe que necesitan evaluar su caminar a la luz de la revelación de Cristo. Cada carta es una invitación al autoexamen, a la vigilancia y a la renovación de la esperanza. Y quien tenga oídos espirituales, oirá lo que el Espíritu sigue diciendo a las iglesias. ¿Te has visto retratado en alguna de estas 7 iglesias? ¿O percibes similitudes con la comunidad donde congregas? Deja aquí en los comentarios cuál de los mensajes más te confrontó hasta ahora. Será interesante ver cómo estas cartas aún resuenan en nuestros días. Hay un ritmo intencional en la construcción de las cartas a las 7 iglesias que va mucho más allá de la simple corrección y aliento. Cada mensaje sigue un patrón espiritual que revela la pedagogía de Cristo al tratar con su pueblo. Él comienza presentándose con una característica específica que revela quién Él es. Y esta revelación no es aleatoria. Cada descripción de Jesús responde directamente a la necesidad espiritual de aquella iglesia. Cuando se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, por ejemplo, él está hablando con Pérgamo, una iglesia que toleraba falsas enseñanzas. Ya cuando se muestra como el Amén,
El testigo fiel y verdadero. Él está confrontando a la Odisea, una comunidad espiritualmente tibia y autosuficiente. Ese modelo continúa con la afirmación, conozco tus obras, mostrando que nada de lo que ocurre dentro de la iglesia pasa desapercibido a los ojos del Señor. Él observa atentamente, no para castigar, sino para redirigir. A continuación, Jesús expone el problema o elogia la conducta, y aun cuando elogia, siempre hay un llamado a ir más allá. El corazón del Maestro desea una iglesia que madura, que avanza, que responde a su voz con arrepentimiento y fe. Este proceso culmina en un consejo, una exhortación práctica y por fin una promesa para aquel que venza. No es un mensaje aleatorio, es una construcción espiritual hecha con precisión divina. El detalle más impresionante es que este patrón sigue la lógica de un tratamiento de curación. El Señor se presenta como médico, diagnostica, muestra el síntoma, apunta a la enfermedad y entonces prescribe el remedio. Pero el tratamiento solo funciona para quien acepta escuchar y aplicar. Esta estructura revela que Cristo no ha abandonado a la iglesia aun cuando ella falla. Por el contrario, Él está profundamente comprometido con su restauración. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, Él dice, «Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete». La disciplina es un lenguaje de amor, no de rechazo. Este patrón, cuando se ignora, transforma la lectura de las cartas en algo meramente histórico o moralista. Sin embargo, cuando se comprende, revela la metodología del cielo para moldear el carácter de los santos. Cristo habla de forma progresiva, de iglesia en iglesia, tocando puntos diferentes, pero siempre convergiendo para el mismo objetivo, formar una novia pura, consciente y preparada para el encuentro final con el novio. Por eso, Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. lo que se dijo a Éfeso no solo sirve a Éfeso, es también una advertencia para cualquier corazón que haya abandonado el primer amor. Cada estructura revela más del corazón de Dios. Leer las cartas desde esta perspectiva nos enseña a escuchar la voz de Dios con atención. No se trata de ver a Jesús como un juez implacable, sino como un Señor que se preocupa tanto por la iglesia que aún camina entre sus candelabros. Este patrón espiritual es, en verdad, un guión de restauración. El verdadero mensaje oculto aquí no es sobre juicio, sino sobre reconquista. Jesús está dispuesto a restaurar lo que se ha perdido, a reavivar el fuego que se ha apagado, a sanar lo que se ha enfermado. Solo hay que escuchar con el corazón despierto. Al final de cada carta a las iglesias, una frase resuena como un coro celestial: al que venza. Estas promesas no son solo poéticas, son sellos de destino eterno. Y cada una de ellas lleva un valor espiritual que trasciende la comprensión natural. Prometer el derecho a comer del árbol de la vida, como se dijo a la iglesia de Éfeso, o no sufrir la segunda muerte, como se garantizó a Esmirna, son declaraciones que hablan de conquistas eternas, no solo de beneficios terrenales. Sin embargo, la iglesia moderna, muchas veces centrada en bendiciones inmediatistas, ha perdido el enfoque de estas promesas espirituales. Olvidó que la victoria que importa no es sobre circunstancias, sino sobre el pecado, la carne y el sistema del mundo. Las promesas al vencedor no son palabras motivacionales, son declaraciones proféticas que revelan recompensas celestiales para quienes perseveran hasta el final. En un tiempo en que el cristianismo muchas veces se reduce a confort y éxito terrenal, el Apocalipsis llama la atención hacia otro tipo de triunfo. Aquel que se niega a negociar su fe, que mantiene la integridad cuando todos ceden, que no niega el nombre de Jesús incluso frente a la amenaza, ese es el verdadero vencedor.
En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Jesús dice: «Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida». No hay aquí promesas de facilidad, sino de fidelidad recompensada. Otro detalle notable es que las promesas se vuelven cada vez más gloriosas a medida que avanzamos de una carta a otra. Esto muestra una progresión en el nivel de entrega exigido y en la gloria reservada. En Sardis, el vencedor será vestido con vestiduras blancas. En Filadelfia será hecho columna en el templo de su Dios. En la Odisea se sentará con Cristo en su trono. Hay una escalera espiritual que conecta la fe perseverante con la realeza eterna. Quien ve esto entiende que está siendo llamado no solo a resistir, sino a reinar con Cristo. Cada promesa es un pedazo del cielo ofrecido al creyente fiel. El problema es que muchos han abandonado la idea de vencer. La espiritualidad contemporánea, moldeada por una cultura de gratificación instantánea, no le gusta el lenguaje de lucha, renuncia y sacrificio. Pero el Apocalipsis insiste: hay una batalla en curso y solo vencerá quien esté dispuesto a pagar el precio. No se trata de obras humanas, sino de permanecer en Cristo, como se describe en Juan capítulo 15, versículo 5. Sin mí, nada podéis hacer. La victoria es una respuesta de fidelidad, no un logro individual. Es Cristo quien da la fuerza, pero corresponde al siervo mantenerse en la carrera. Por lo tanto, redescubrir las promesas al vencedor es un paso vital para reencontrar el camino de la esperanza eterna. Estos sellos celestiales fueron dejados como ánimo, pero también como alerta. Nos recuerdan que el camino es estrecho, pero glorioso. Que el costo es alto, pero la herencia es incomparable. La iglesia que ignora estas promesas está destinada a conformarse con migajas, cuando en realidad fue llamada a sentarse en el trono con el Rey de Reyes. Solo vence quien no se rinde, y solo hereda quien permanece fiel hasta el final. Cuando Juan, ya exiliado en Patmos, escucha una voz fuerte como de trompeta detrás de sí, su primer impulso no es huir o esconderse. Se da la vuelta para ver quién hablaba. Este movimiento es crucial. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 escribe: «Y me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro». Hay una lección profunda aquí. Muchos oyen algo de Dios, pero pocos se vuelven para entender lo que Él está realmente diciendo. Juan nos muestra que la revelación no viene solo para quien oye, sino para quien decide mirar. La visión comienza con la disposición de cambiar la dirección de la mirada. La voz como trompeta no solo es poderosa, es precisa. Reconsigo la autoridad del cielo, el sonido que convoca, que despierta, que organiza. Trompetas en la Biblia siempre han sido señales de algo importante: convocatoria, alarma, anuncio de guerra o proclamación de fiesta. La voz que Juan escucha lleva ese mismo carácter. Lo saca del presente inmediato y lo inserta en una dimensión espiritual más profunda. Cuando se da vuelta, el escenario ya no es más el de un exilio solitario. Ahora ve al Cristo glorificado entre los candelabros, con ojos como llamas de fuego y rostro brillante como el sol. La revelación de quién es realmente Jesús solo ocurre cuando decidimos volvernos. Este gesto de volverse implica renuncia. Juan podría haber seguido mirando hacia el mar, hacia la roca, hacia el desierto de la isla, pero entendió que cuando Dios habla, el pasado y el presente deben quedar de lado. Es un llamado a la atención total. Lo que se dice allí no es algo común y por eso exige respuesta inmediata. En tiempos de muchas voces, ruidos y distracciones, el ejemplo de Juan es una invitación a discernir la voz que realmente importa. No todo sonido es dirección divina, pero la voz como trompeta rompe todas las confusiones y llama al espíritu a la comunión. Además, hay un elemento de expectativa y humildad. Juan, incluso siendo el discípulo amado, aquel que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús, ahora cae como muerto a sus pies al verlo en gloria. Esto muestra que la intimidad pasada no reduce la reverencia presente. La revelación actualizada de Cristo exige una nueva postura.
El Jesús que conoció en carne ahora se manifiesta en majestad. Y esta revelación solo fue posible porque se volvió. Oír la voz fue el inicio. Pero ver al Cristo glorificado fue el premio de la obediencia. Mirar a Cristo con ojos renovados es lo que transforma nuestra espiritualidad. Muchos están estancados espiritualmente porque insisten en mirar siempre en la misma dirección, esperando resultados diferentes. Juan enseña que la voz de Dios nos llama a volvernos, a cambiar el enfoque, a dejar lo superficial, a entrar en la gloria. El mensaje oculto aquí es claro. Hay más de Dios para quien está dispuesto a moverse, a romper con la inercia y a redescubrir al Cristo que camina entre los candelabros. Aquellos que se volvieron para oír acaba viendo lo que la mayoría jamás verá. Cuando Juan es arrebatado en espíritu y ve una puerta abierta en el cielo, es conducido a la sala del trono, una de las escenas más impactantes de todo el Apocalipsis. Esta visión, registrada en Apocalipsis capítulo 4, revela el trono de Dios en el centro de todo, rodeado por ángeles, seres vivientes y 24 ancianos. Esta no es solo una escena celestial para impresionar, es una declaración inequívoca. Quien gobierna el universo es Dios, no Roma, no César, no ningún poder humano o espiritual. En el momento en que la iglesia sufría persecución y opresión, esta visión servía como un recordatorio poderoso de que el trono de Dios no estaba vacío y su gobierno permanece soberano. El trono es el lugar de la autoridad suprema, y cada elemento descrito allí tiene un significado profundo. Los relámpagos, voces y truenos que salen del trono representan el poder creador y juez de Dios. Los 7 espíritus delante del trono hablan de la plenitud del Espíritu Santo, actuando en todas las direcciones. Los seres vivientes, con rostros diferentes, apuntan a la totalidad de la creación rendida ante el Creador. Cada detalle construye una imagen de majestad absoluta e inquebrantable. En tiempos de inestabilidad política, persecución religiosa y caos social, esta visión revela que, incluso cuando todo parece fuera de control en la tierra, el cielo continúa en perfecta orden. Es fundamental darse cuenta de que Juan ve el trono antes de que comience cualquier juicio. Antes de que los sellos sean abiertos, antes de que las trompetas suenen o las copas sean derramadas, Dios se presenta como Rey. Esto establece una base teológica sólida. Todo juicio divino parte de un lugar de justicia, santidad y sabiduría. Dios no actúa por impulso, venganza o emoción descontrolada. Él reina con equilibrio absoluto y su gobierno no se corrompe. La Iglesia necesita ser recordada de esto constantemente. No estamos a merced del azar, sino bajo el cuidado de un Dios que gobierna con perfección. Otro punto destacado es que los ancianos lanzan sus coronas delante del trono, reconociendo que todo poder, honra y autoridad provienen de Él. No guardan sus títulos o logros como trofeos, sino que los devuelven en adoración. Esto desmantela la lógica del poder humano y expone el orgullo religioso. Incluso aquellos que son coronados en el cielo entienden que la gloria pertenece solamente al Señor. Este es un mensaje directo a la Iglesia de todos los tiempos. Quien no reconoce la centralidad del trono corre el riesgo de construir ministerios, iglesias y carreras espirituales basadas en vanidad y dominio personal. Ver la sala del trono cambia la forma en que miramos al mundo. No es solo una visión distante o celestial, sino una realidad que necesita moldear nuestras decisiones, actitudes y fe. Saber que hay un trono por encima de todos los tronos nos da valor para enfrentar cualquier sistema terrenal. Nos enseña a no negociar principios y a vivir con los ojos en alto, donde Cristo está sentado. Mientras muchos ven el Apocalipsis como un libro de caos, nos muestra desde el principio que todo comienza con el trono. Todo comienza con Dios reinando. La escena siguiente a la visión del trono confronta a Juan con una angustia que resuena en todo ser humano:
la búsqueda de alguien digno. En Apocalipsis capítulo 5, ve un libro sellado con 7 sellos en la mano derecha de quien está sentado en el trono. Un ángel proclama con voz fuerte: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallado digno. Y Juan llora mucho. Este llanto no es solo emoción, es un clamor existencial. El libro representa el plan soberano de Dios, el desenlace de la historia y el cumplimiento de la justicia divina. Y nadie es digno de abrir. ¿Entonces todo está perdido? El llanto de Juan revela una humanidad desesperada por sentido, por justicia y por redención. Es el gemido de toda la creación, como se describe en Romanos capítulo 8, versículo 22. Esperando la revelación de los hijos de Dios. Si nadie puede abrir el libro, entonces el mal no será juzgado, la injusticia no será vencida y el plan de salvación no será completado. Este momento de silencio en el cielo es también un espejo de la desesperación humana ante la impotencia espiritual. No hay ángel, patriarca o profeta capaz de realizar lo que necesita ser hecho. Ninguna religión, sistema filosófico o mérito humano puede alcanzar este nivel de dignidad. Pero entonces, uno de los ancianos interrumpe el llanto de Juan con una frase que cambia toda la atmósfera. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que venció para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La respuesta viene de la victoria de Cristo. Él venció no por la fuerza de la espada, sino por la entrega en la cruz. La dignidad para abrir el libro no está en la posición, sino en el sacrificio. Lo que hace a Jesús digno no es el hecho de ser el Hijo de Dios en gloria, sino de haberse vaciado y vencido a la muerte. Él es el Cordero que fue muerto y al mismo tiempo el león que triunfó. El mensaje oculto aquí es claro. La autoridad espiritual solo nace de la obediencia radical. El libro sellado también representa las respuestas que tantos esperan. ¿Por qué prospera el mal? ¿Por qué sufren los justos? ¿Cuándo se manifestará plenamente el reino de Dios? Jesús, al abrir los sellos, inicia el proceso de respuesta a estas preguntas. El mundo no está entregado al azar. Está siendo conducido por aquel que ya venció. Aunque no todos comprendan el orden de los eventos, el simple hecho de que el Cordero tomó el libro en sus manos es suficiente para recordarnos que hay dirección y propósito. La escena termina con una explosión de adoración. Ángeles, ancianos y toda la creación cantan al Cordero que fue muerto y con su sangre compró para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Lo que comenzó con lágrimas termina con alabanza. El cielo no encontró un héroe militar, un rey terrenal o un revolucionario filosófico. Encontró un Cordero ensangrentado y fue él quien abrió el libro. La verdadera dignidad está en el amor sacrificial. La Iglesia necesita aprender esto de nuevo, pues aún hay muchos llorando, esperando que alguien digno se levante. Él ya se ha levantado. La revelación de Jesús, como el león de la tribu de Judá, inmediatamente seguida por la visión de un cordero, como si hubiera sido muerto, es una de las imágenes más impactantes y teológicamente ricas del Apocalipsis. Juan oye sobre un león, pero cuando se vuelve a ver, no encuentra ferocidad, sino sacrificio. Esta inversión cambia completamente la lógica de poder que domina el mundo, y muchas veces incluso la Iglesia. La victoria de Cristo no vino por la fuerza, sino por la vulnerabilidad. Él no conquistó por la violencia, sino por la entrega total. El león venció como cordero. Esta imagen revela que la verdadera autoridad espiritual viene del camino de la cruz. La figura del Cordero remite al sacrificio pascual, a la sangre en los umbrales de las puertas en Egipto, a la expiación hecha en el templo. Todo apuntaba a este momento supremo en que el Mesías se ofrece voluntariamente. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan Bautista ya había proclamado: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Pero ahora este Cordero está de pie en el centro del trono. No está muerto.
Está vivo, glorificado, gobernando. Ver un cordero en el trono es desconcertante para quien espera liderazgo basado en dominación. Es una denuncia contra cualquier forma de poder espiritual que oprime, que manipula o que busca gloria personal. El liderazgo del Cordero se basa en amor, verdad y entrega. Él no gobierna por la imposición, sino por la atracción de su santidad y misericordia. Esta es la imagen que debería moldear la Iglesia. No un ejército triunfalista buscando reconocimiento, sino una comunidad rendida, dispuesta a sufrir por amor y a vencer por el testimonio. Esta inversión también sirve como criterio de discernimiento. Toda espiritualidad que exalta el león en nosotros, sin pasar por el cordero en nosotros, está desalineada con el Evangelio. El verdadero cristianismo lleva marcas de sangre, de sacrificio, de renuncia. Solo puede gobernar con Cristo aquel que ha decidido morir con Él. Muchos desean el trono, pero rechazan la cruz. Desean la gloria, pero evitan la entrega. El Apocalipsis corrige esta mentalidad al colocar el Cordero como figura central de la adoración y del gobierno eterno. Por lo tanto, esta imagen no es solo poética, es revolucionaria. Muestra que el reino de Dios subvierte la lógica de los reinos humanos. El más débil es el más fuerte. El que muere es el que vive. El que se entrega es el que conquista. El mensaje escondido aquí es un llamado a la imitación. Si nuestro Rey venció como Cordero, nosotros también solo venceremos si estamos dispuestos a perder para ganar, a descender para subir, a morir para vivir. Y es en este camino estrecho que la verdadera Iglesia se encuentra con su verdadero Señor. La apertura de los sellos marca una de las transiciones más misteriosas y decisivas en el libro de Apocalipsis. A partir del momento en que el Cordero comienza a romper los 7 sellos del libro sellado, no estamos solo ante una secuencia de catástrofes. Estamos ante la liberación de la historia bajo la soberanía de Dios. Cada sello representa no solo un evento, sino una capa del plan divino siendo desvelada. Es el inicio del desvelar de todas las cosas ocultas, tanto en el cielo como en la tierra. La ruptura de los sellos no provoca el caos, revela lo que estaba oculto bajo la apariencia de orden. Es importante notar que es el Cordero quien rompe los sellos. Esto significa que nada de lo que sucede a continuación está fuera del control divino. Incluso los eventos que parecen negativos son parte de una permisión soberana. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, cuando se abre el primer sello, uno de los seres vivientes dice, «Ven y ve». Esto no es solo una invitación a la contemplación, sino un llamado a la comprensión espiritual. Los sellos no son solo avisos proféticos para el mundo. Son alertas espirituales para la Iglesia. Cada apertura revela una realidad que ya estaba en curso, pero que ahora es traída a la luz. Los sellos nos muestran que la historia humana camina bajo tensión entre el reino de Dios y los reinos del mundo. La falsa paz, la guerra, el hambre y la muerte, simbolizados en los primeros sellos, no son eventos aislados de un futuro distante, sino patrones que se repiten a lo largo de la historia. Son realidades cíclicas que alcanzan a la humanidad desde tiempos antiguos. Sin embargo, en el Apocalipsis, estas realidades se muestran bajo la óptica celestial, como parte de una permisión divina que expone la debilidad de los sistemas humanos y prepara la plena venida del reino. Además, los sellos también tienen una función espiritual dentro de la Iglesia. Cada uno de ellos confronta ídolos modernos, la seguridad ilusoria, el poder militar, la acumulación de recursos y la ilusión de la invulnerabilidad. Cuando los sellos se rompen, estas estructuras se desmoronan. Lo que parecía fuerte se muestra frágil. Lo que era digno de confianza se revela inestable. Es como si el Cordero dijera, «Todo lo que no está firmado en mí será sacudido». Hebreos capítulo 12, versículo 27. Ya anticipaba esto al afirmar que Dios sacudirá no solo la tierra, sino también el cielo, para que solo lo que es inquebrantable permanezca,
Por lo tanto, el secreto de los sellos no está en los eventos en sí, sino en lo que revelan sobre el corazón humano, la fragilidad de las naciones y la fidelidad del Cordero que conduce todas las cosas. Cuando los sellos se rompen, el mundo no comienza a girar fuera de control, comienza a ser desvelado a la luz de la verdad. Y esta verdad es que Cristo reina incluso cuando todo parece desmoronarse. Cabe a la Iglesia discernir los tiempos, no con miedo, sino con ojos abiertos y fe firme. Porque quien entiende los sellos, entiende también que la historia está siendo guiada por las manos perforadas del Rey. A medida que los 4 primeros sellos son rompidos, surgen los famosos 4 jinetes, figuras intensas que desde hace siglos despiertan curiosidad, miedo y especulaciones. Pero detrás de sus apariencias simbólicas hay denuncias profundas sobre el funcionamiento del mundo y la letargia espiritual de la Iglesia. El primer jinete, montado en un caballo blanco, lleva un arco y recibe una corona. Muchos lo interpretan como una figura de conquista o incluso como una falsa paz. El caballo blanco recuerda a Cristo, pero no es Cristo. Es la imitación de lo que parece justo, pero no lo es. Esto revela la sutileza del engaño espiritual, algo que se presenta con apariencia de piedad, pero niega su poder. El segundo jinete, sobre el caballo rojo, quita la paz de la tierra. Él representa la guerra, el conflicto, la división. Y lo más alarmante es darse cuenta de que no solo promueve violencia física, sino también espiritual. Donde pasa, hermanos se dividen, iglesias se fragmentan, alianzas son rompidas. Ya el tercero, montado en un caballo negro, trae una balanza en la mano, símbolo del comercio, de la desigualdad, de la explotación económica. La mención de medidas inflacionadas y el cuidado de no dañar el aceite y el vino, Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, indica un sistema en el que los pobres sufren y los ricos son preservados. Es una crítica a la acumulación de riqueza mientras la mayoría vive en carencia. El cuarto jinete, quizás el más temido, cabalga un animal pálido, símbolo de la muerte, seguido por el infierno. Recibe autoridad para matar con espada, hambre, peste y fieras de la tierra. Él es el resultado de la acción de los 3 anteriores. Cuando hay engaño, guerra y hambre, la consecuencia inevitable es la muerte. Pero más que prever eventos globales, los jinetes exponen la fragilidad de los pilares sobre los cuales se apoya el mundo. Y si la Iglesia no está atenta, será seducida por esos mismos sistemas, creyendo que son inevitables o incluso deseables. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A 6-pack of abs? Nope. 6-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Es importante notar que los jinetes salen solo después de una orden celestial. Esto muestra que, aunque parecen fuerzas caóticas, todavía operan bajo el límite de la soberanía de Dios. Nada escapa a su control.
Sin embargo, estos juicios también sirven como una alerta a la Iglesia. ¿Dónde estamos depositando nuestra confianza? ¿En el poder político? ¿En la estabilidad económica? ¿En la falsa apariencia de piedad? Los jinetes denuncian que el mundo sin Dios camina hacia la autodestrucción y que solo la luz del Cordero puede discernir lo que está detrás de las apariencias. Por lo tanto, la presencia de los 4 jinetes en el Apocalipsis es más que un anuncio del fin. Es una convocación a la vigilancia, al arrepentimiento y a la santidad. Ellos desmascaran sistemas, ideologías y corrupciones que muchas veces pasan desapercibidas, incluso dentro de la Iglesia. Ver a estos jinetes con los ojos del Espíritu es entender que el Apocalipsis no es un libro de previsiones catastróficas, sino un manifiesto divino contra toda pretensión humana que intenta ocupar el lugar de Dios. El llamado es claro: quien tenga discernimiento, entienda lo que el Espíritu está revelando. Después de los juicios iniciales, una escena inesperada y grandiosa se abre ante los ojos de Juan. Él ve una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, vestida de blanco y con palmas en las manos. Claman en alta voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta multitud, descrita en Apocalipsis capítulo 7, representa el resultado glorioso de la fidelidad de Dios y de la perseverancia de los santos. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Y por qué importa tanto entender de dónde vinieron? Juan sorprendentemente no lo sabe. Uno de los ancianos pregunta: «Estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vinieron?» Juan responde con humildad: «Tú lo sabes». Y entonces viene la respuesta: «Estos son los que vinieron de la gran tribulación y lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero». Esto nos revela que el camino de la victoria no pasa por atajos. No fueron perdonados de la aflicción, sino sostenidos en medio de ella. No fueron rescatados antes de la tormenta, sino perfeccionados dentro de ella. Sus vestiduras blancas son fruto de la sangre, de la renuncia y de la fidelidad en tiempos difíciles. Esta multitud importa porque desmiente la narrativa de un evangelio cómodo y sin costo. Ellos son la respuesta visible de que vale la pena perseverar, que hay recompensa para aquellos que no niegan su fe ante el fuego. El hecho de ser de todas las naciones también destruye cualquier visión elitista o nacionalista del reino de Dios. El cielo no es exclusivo. Es inclusivo para todos los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, independientemente de dónde vinieron. El reino es diverso, vibrante y formado por mártires, adoradores y vencedores anónimos que el mundo despreció. Además, esta visión se coloca exactamente antes del inicio de los juicios más intensos, como si Dios estuviera mostrando a Juan y a nosotros que incluso en medio del caos, el plan de salvación está prosperando. Mientras la tierra gime, el cielo canta. Mientras algunos caen, otros están siendo recibidos con palmas en las manos. Es la esperanza que sostiene a los fieles, la certeza de que la tribulación no es el fin, sino el camino hacia la gloria. No vencieron porque eran fuertes, sino porque confiaban en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 confirma esto. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esta multitud apunta al destino de la verdadera iglesia. No una iglesia que huye del sufrimiento, sino que permanece firme ante él. No una iglesia que negocia, sino que resiste. Ellos son el recordatorio visible de que la victoria es cierta, aunque cueste todo. Y que las vestiduras blancas solo son concedidas a aquellos que decidieron permanecer puros en medio del barro. Mirar a esta multitud es encontrar valor para continuar. Es recordar que, al final de todo, hay un lugar preparado para los que no se han rendido.
Las 7 trompetas que suenan a partir del Apocalipsis capítulo 8 no son simples señales de catástrofe. Representan un clamor del cielo por respuesta humana. La primera cosa que Juan ve antes de que toquen las trompetas es un ángel delante del altar, ofreciendo mucho incienso con las oraciones de los santos. Esto nos muestra que antes del juicio viene el clamor. Los juicios que siguen no son actos desconsiderados de ira, sino reacciones divinas a las oraciones de aquellos que clamaron por justicia. El cielo no ignora el sufrimiento de los justos. Cada lágrima, cada súplica, cada gemido tiene peso eterno ante el trono. El toque de cada trompeta desata eventos específicos que afectan la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, los cielos, los hombres y el propio sistema espiritual. Esto demuestra que el juicio de Dios es completo, abarcando todas las esferas de la creación. Sin embargo, hay un orden y una progresión. El Señor no destruye todo de una vez. Él advierte, sacude, expone, pero aún da espacio para el arrepentimiento. Las trompetas, a diferencia de las copas, tienen un carácter de alerta. Anuncian, avisan, suenan como un último llamado. Cada sonido es como el toque de un vigilante que intenta despertar a una ciudad adormecida. Y aquí entra un punto crítico. Incluso después de tantas señales, la humanidad no se arrepiente. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice que los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, para no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Esta negativa a cambiar es una de las acusaciones más graves del texto. El problema de la humanidad no es la falta de señales, sino la dureza de corazón. Cuando el cielo responde a las oraciones de los santos con juicios visibles, lo que se esperaba era conversión. Pero lo que se ve es resistencia. Las trompetas también nos muestran que Dios habla de diversas formas. Él habla por la palabra, habla por los profetas, habla por las penas y ahora habla por las trompetas. Y aún así, muchos no oyen. Es un contraste con el llamado a las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Aquí, la pregunta cambia. El mundo tiene oídos para escuchar lo que el cielo está gritando. Cuando todo comienza a desmoronarse, ¿cuál es la respuesta del hombre? ¿Corre hacia Dios o cierra aún más el corazón? Las trompetas son, al mismo tiempo, instrumentos de advertencia y espejos de la rebeldía humana. Por lo tanto, el toque de las trompetas revela más sobre el corazón del hombre que sobre la severidad de Dios. El juicio viene como respuesta al clamor de los justos, pero también como un último intento de despertar a los impíos. Lo que parecía ser solo destrucción es, en verdad, un intento final de reconciliación. El sonido de la trompeta es fuerte, es celestial, es urgente, y aún resuena en nuestros días. No en literalidad, sino en señales, en alertas, en llamados espirituales. El cielo aún está esperando una respuesta. La figura de la mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza, surge en Apocalipsis capítulo 12 como uno de los símbolos más ricos de todo el libro. Ella está embarazada, en dolores de parto, a punto de dar a luz, y enfrenta la amenaza del gran dragón rojo. Esta imagen ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos la ven como María, otros como Israel, otros como la Iglesia. Pero en realidad, ella lleva una representación multifacética. Es la comunidad de los fieles a lo largo de la historia, el pueblo de Dios en su dimensión más amplia, generando a Cristo y luego siendo perseguido por causa de Él. El hecho de que ella esté vestida de sol indica que su identidad está envuelta en la gloria de Dios. La luna debajo de los pies muestra dominio sobre la inestabilidad y las fases de este mundo, y las 12 estrellas apuntan a la totalidad del pueblo de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles, una representación de la plenitud de la alianza.
El nacimiento del Hijo varón, que regirá las naciones con vara de hierro, alude directamente al nacimiento de Jesucristo, según el Salmo capítulo 2, versículo 9. Es Cristo quien nace de este pueblo fiel, que representa el cumplimiento de la promesa divina desde los patriarcas hasta los días de Juan. El dragón, por otro lado, representa a Satanás y sus fuerzas, intentando impedir el plan de Dios. Él quiere devorar al niño tan pronto como nace, una clara alusión a la masacre de los inocentes por Herodes y, espiritualmente, a la oposición continua al reino de Dios. La mujer huye al desierto, donde Dios la sustenta por 1260 días. El desierto en la Biblia es lugar de provisión, pero también de prueba. Así como Israel fue sustentado por Dios en el desierto, ahora la mujer, el pueblo de la nueva alianza, también es protegida sobrenaturalmente en tiempos de persecución. Esta mujer representa la fidelidad de Dios a su pueblo, incluso en tiempos de crisis y amenaza. Nos recuerda que, incluso cuando el enemigo parece estar ganando, Dios está cuidando y alimentando a sus hijos. El mensaje oculto aquí es que hay una protección invisible sobre aquellos que pertenecen al reino. El desierto no es el fin. Es un tiempo de preparación, de preservación, de encuentro con el Dios que provee maná del cielo y agua de la roca. No importa cuánto intente perseguir el dragón, no puede tocar el propósito divino establecido sobre el pueblo que carga la semilla de la promesa. Por lo tanto, entender quién es esta mujer es entender quiénes somos nosotros dentro del drama cósmico del Apocalipsis. Somos aquellos que cargan la promesa, que generan a Cristo al mundo a través del testimonio, la obediencia y la adoración. También somos los perseguidos, pero jamás los abandonados. Y somos los protegidos, no por muros, sino por propósito. La mujer vestida de sol es un recordatorio de que, por más oscura que sea la noche, hay un pueblo rodeado de gloria, con los pies firmes en la palabra y el corazón vuelto hacia lo alto. Entre los símbolos más aterradores e impactantes del Apocalipsis está la bestia que sube del mar, descrita en Apocalipsis capítulo 13. Esta criatura tiene 7 cabezas, 10 cuernos y recibe poder del dragón, es decir, del propio Satanás. Habla con arrogancia, blasfema contra Dios y persigue a los santos. Pero el mar, en las Escrituras, muchas veces simboliza las multitudes, las naciones agitadas, el caos de los pueblos. La bestia que emerge de las aguas representa, por lo tanto, un sistema que nace de la inestabilidad humana, un poder político-religioso que se levanta en oposición al reino de Dios. Ella se presenta con autoridad, belleza y seducción. Recibe una herida mortal, pero esta herida es curada, lo que genera admiración en toda la tierra. Muchos estudiosos asocian esta bestia con el Imperio Romano, otros con futuros sistemas mundiales anticristianos. Pero, más que una figura histórica, la bestia es un patrón espiritual que atraviesa generaciones. Todo lo que se levanta con apariencia de poder, que desafía la soberanía de Dios y exige adoración, lleva el espíritu de la bestia. En Daniel capítulo 7, un sistema similar ya había sido descrito. Fieras que representan imperios dominando con ferocidad. La bestia también recibe adoración. Esto es fundamental. No se trata solo de un gobierno opresor, sino de un sistema que roba el culto que pertenece a Dios. Imponiendo su voluntad, controla el comercio e intenta sustituir al Cordero como objeto de reverencia. Aquí está la mayor advertencia a la Iglesia. La bestia no necesita solo ser temida, necesita ser discernida. Muchas veces no viene con apariencia monstruosa, sino con promesas de paz, prosperidad y orden. Su fuerza está en la seducción, no solo en la opresión. El mundo admira a la bestia, pero los santos le resisten, y eso genera conflicto. El texto dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, pero esta victoria es aparente. Ella vence a los ojos humanos, pero está condenada en los cielos. La bestia revela el precio de la fidelidad,
Los fieles serán perseguidos. No estarán del lado de la mayoría. No serán aceptados por las estructuras dominantes, pero tendrán el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, muerto desde la fundación del mundo, como está escrito en el versículo 8 de este capítulo. Este símbolo nos alerta que el mal no siempre se presenta con facciones grotescas. A veces hace uso de vestiduras religiosas, discursos encantadores y políticas eficaces. Pero el corazón de la bestia es siempre el mismo: exaltar al hombre en lugar de Dios. Y la Iglesia necesita ser una voz profética contra este sistema, incluso si eso le cuesta el favor del mundo. El Apocalipsis nos llama a abrir los ojos y percibir que no toda fuerza admirable viene de lo alto, y que hay un trono que nunca será derribado, y es a él que debemos toda nuestra lealtad. Pocos símbolos despiertan tanto misterio y especulación como la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Es descrita como impuesta sobre todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, colocada en la mano derecha o en la frente. Durante siglos, esta marca ha sido interpretada como una señal física, tal vez tecnológica, como un chip o un código. Sin embargo, al profundizar en el lenguaje simbólico del Apocalipsis, descubrimos que esta marca es mucho más espiritual que literal. Representa una adhesión mental y práctica al sistema de la bestia. Pensar como ella piensa, actuar como ella ordena. La frente simboliza la mente, los pensamientos, las convicciones. La mano representa las acciones, las obras, la forma en que alguien vive. Recibir la marca en la frente es abrazar los valores y ideologías que se oponen al reino de Dios. Recibirla en la mano es practicar esas ideas incluso de forma inconsciente. Quizás muchos nunca digan con los labios que pertenecen a la bestia, pero al vivir según los valores del mundo, egoísmo, codicia, idolatría, inmoralidad, ya están marcados en esencia. La marca, por lo tanto, es una elección diaria, muchas veces sutil, disfrazada de normalidad. Esto nos remite al mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, donde el Señor ordena a su pueblo que mantenga sus palabras como señal en la mano y por frontales entre los ojos. Era el símbolo de una mente y una vida moldeadas por la ley de Dios. En el Apocalipsis hay un contraste intencionado. O el individuo es sellado por el Espíritu de Dios, o marcado por el sistema de la bestia. No existe neutralidad. Quien no lleva la marca del Cordero inevitablemente se adhiere, consciente o no, a la marca del mundo. La mayor trampa es justamente creer que se puede pertenecer a los dos reinos al mismo tiempo. El sistema de la bestia no se presenta siempre con fuerza o terror. A veces se manifiesta en exigencias aparentemente inofensivas: conformismo, adaptación, silencio ante la injusticia, aceptación de mentiras sociales. La marca se recibe cuando se elige agradar al sistema en detrimento de la verdad. Cuando la fe se negocia, cuando la conciencia se duerme, cuando la santidad es sustituida por la conveniencia. La bestia no necesita que todos la adoren de rodillas. Basta que muchos no ofrezcan resistencia. Por eso, el verdadero discernimiento no está en temer un símbolo externo, sino en examinar si hay fidelidad interna. La Iglesia necesita dejar de mirar hacia el futuro con paranoia y comenzar a mirar hacia el presente con temor. La marca es espiritual antes de ser visible. Y quien vive en comunión con el Cordero, quien tiene la mente renovada y las manos santificadas, no necesita temer. Porque el sello de Dios es más fuerte, más real y eterno. Y está sobre aquellos que se niegan a negociar su fe, incluso si eso les cuesta todo. La caída de Babilonia, descrita con riqueza de detalles en Apocalipsis capítulos 17 y 18, es presentada como un evento de proporciones colosales.
no es solo una ciudad literal, sino un símbolo espiritual de todo lo que se opone a Dios: corrupción, lujo, idolatría, prostitución espiritual, manipulación de los reyes de la tierra. Babilonia es el sistema mundano disfrazado de gloria, el falso brillo que encanta los ojos, pero esclaviza el corazón. Representa la fusión del poder religioso con el poder político. Una entidad seductora que se presenta como reina, pero que está condenada a la destrucción. La gran meretriz, montada sobre la bestia, embriaga a las naciones con el vino de su prostitución. Esto apunta a una influencia global, un sistema que se extiende por las culturas, gobiernos e incluso por las religiones. El texto dice que los reyes de la tierra se prostituyeron con ella y que los mercaderes se enriquecieron a costa de su lujo. Babilonia encanta, seduce y domina. Y lo más alarmante, muchos creyentes están fascinados por ella sin darse cuenta. Babilonia no es solo un lugar, es un espíritu. Y ese espíritu puede estar en las músicas, en los púlpitos, en las ideologías, en los sistemas educativos, en los entretenimientos, en todo lo que reemplaza la verdad por la ganancia, la santidad por la fama. La ruina de Babilonia es repentina. En una hora todo se desmorona. Sus aliados lloran, pero no por arrepentimiento, lloran por las pérdidas comerciales. No amaban la ciudad, amaban lo que ella les proporcionaba. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 11, muestra a los mercaderes en luto porque nadie más compra sus productos. La caída de Babilonia es el colapso del sistema que ponía el dinero por encima de las personas, la sensualidad por encima de la pureza y la vanidad por encima de la eternidad. Ella cae no porque fue débil, sino porque Dios decidió juzgarla en el momento adecuado. Es interesante notar que antes de su caída hay una convocación celestial. Sal de ella, pueblo mío. Una exhortación clara para que los hijos de Dios no compartan sus pecados ni reciban de sus plagas. Esto indica que el pueblo de Dios corre el riesgo de acomodarse dentro del sistema babilónico, disfrutando de sus placeres y participando de su lógica. Pero el llamado es urgente. No se trata solo de salir geográficamente, sino espiritualmente. Salir de la mentalidad, de los valores, del lenguaje, de las alianzas con el sistema corrupto. Babilonia está más cerca de lo que imaginamos. Puede estar en la forma en que lidiamos con el éxito, con el poder, con la imagen, con la fe. Su caída será total e irreversible, pero antes de eso, la Iglesia necesita decidir si va a resistir o a unirse. El gran mensaje oculto aquí es que no basta con identificar Babilonia en el mundo. Es preciso arrancarla de dentro del corazón, porque el pueblo que vencerá con Cristo será aquel que no se prostituyó con ella, sino que se mantuvo puro, firme y separado, aún en medio de un mundo embriagado por sus encantos. Entre las páginas finales del Apocalipsis surge una imagen de quitar el aliento, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, adornada como una novia preparada para su esposo. Esto no es solo el cierre de la narrativa, es el clímax de toda la historia de la redención. La Nueva Jerusalén es el símbolo perfecto de la unión entre Dios y su pueblo, de la restauración plena de todas las cosas. Apocalipsis, capítulo 21, describe una ciudad sin lágrimas, sin muerte, sin dolor y sin maldición. Pero esta promesa ha sido muchas veces reducida a un futuro distante, abstracto, poco explorado por la Iglesia. El texto dice que el tabernáculo de Dios está con los hombres, lo que revela que el objetivo final de Dios nunca fue simplemente llevar al hombre al cielo, sino habitar con él. Desde el Edén, el deseo de Dios siempre ha sido comunión. La Nueva Jerusalén es el Edén restaurado, pero mucho más glorioso. En ella no hay templo, porque el propio Dios y el Cordero son el templo. No hay sol ni luna, pues la gloria de Dios la ilumina. Y los reyes de la tierra traen su gloria a ella. Es un nuevo mundo, un nuevo orden, donde la justicia y la santidad reinan para siempre.
La ciudad tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus y 12 fundamentos con los nombres de los apóstoles. Eso muestra la unidad perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre Israel y la Iglesia, entre la promesa y el cumplimiento. Sus medidas son simbólicas, indicando perfección y plenitud. Sus calles son de oro puro, pero lo más precioso allí no es el oro, es la presencia ininterrumpida de Dios. No hay más separación, no hay más velo, no hay más pecado. Este es el destino final de todo aquel que persevere en Cristo. Desafortunadamente, la Iglesia rara vez predica sobre la Nueva Jerusalén con profundidad. Muchas veces se limita a describirla como un lugar bonito, con calles de oro y mansiones. Pero es mucho más que eso. Es la consumación de la esperanza cristiana, el hogar definitivo de los santos, el fin del sufrimiento, la victoria de la fidelidad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4 dice: y verán su rostro, y en sus frentes estará su nombre. Este es el clímax de la eternidad, no la belleza de la ciudad, sino el privilegio de ver el rostro de Dios. La Nueva Jerusalén es el recordatorio de que todo esfuerzo vale la pena. Toda renuncia será recompensada. Toda lágrima será enjugada. La historia no termina en caos, sino en gloria. El mensaje que casi nunca se explica por completo es que el fin es, en realidad, un nuevo comienzo, y que este comienzo será vivido por aquellos que decidieron, aún hoy, vivir como ciudadanos de un reino que aún está por venir, pero que ya ha comenzado en sus corazones. La Nueva Jerusalén no es solo un destino, es un llamado. ¿Cuántos años han pasado desde que escuchaste una enseñanza que realmente tuvo sentido en tu espíritu? Si este video encendió algo ahí dentro, comparte con alguien que también esté cansado de respuestas superficiales. Comenta aquí lo que más te marcó. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Tu caminar de fe merece contenidos que hablen con claridad, valentía y reverencia. ¿No te has suscrito? Ahora es el momento. Tu caminar de fe merece contenidos que hablen con claridad, valentía y reverencia.